En el ejemplo número 3 tenemos el ácido clorhídrico o la molécula de HCl. La estructura de Lewis sería muy sencilla para esta molécula. Ahí no hay centro. ¿Por qué? Porque hay un elemento con un átomo y otro elemento con un átomo también. No habría centro. H quedaría a la par de Cl. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? De acuerdo con su posición en la tabla periódica, está en la columna número 1 de los elementos representativos. Por lo tanto, va a tener solamente un electrón. Por su parte, el cloro en la tabla periódica se encuentra en la posición número 7. Es decir, se encuentra en la columna 7, por lo tanto tendrá 7 electrones de valencia alrededor. ¿Qué hacen ellos dos? Pues hacen lo siguiente. El hidrógeno solamente tiene un electrón, pues lo que hará es compartirlo con el cloro para poder ligar al cloro. Por su parte, cloro tiene 7 electrones, solo le hace falta uno para cumplir con la regla del octeto, que es el que le está dando el hidrógeno. Por lo tanto, el cloro lo que hace es dejarse 6 electrones y el que le sobra, porque recordemos que tenía 7, el que le sobra lo comparte con el hidrógeno. Esa sería la estructura de Lewis para esa molécula. El cloro cumple con la regla del octeto. Pero ustedes se preguntarán, profe, el cloro no cumple con la regla, el hidrógeno no cumple con la regla del octeto. No, el hidrógeno no, porque es una excepción a esa regla. Recordemos que las excepciones a esa regla, es decir, los que no les interesa cumplir con la regla del octeto, son el hidrógeno, el berilio y el boro. Esas son excepciones a la regla del octeto. Y como el hidrógeno es uno de esos, pues no le interesa cumplir con esa regla. Otro aspecto importante es que nos piden el tipo de enlace covalente. Si nosotros vemos el enlace covalente que hay ahí, al hidrógeno dar un electrón y el cloro dar el otro electrón, es un enlace covalente polar. Ya terminamos con esa parte. Vamos con la geometría plana de enlace. Si solamente son dos elementos, no se pueden unir más que de una sola manera, que sería de forma lineal. El hidrógeno con un enlace simple unido al cloro y los electrones, los pares de electrones que sobraron, como sombreritos o líneas en el cloro. Esa sería mi geometría plana de enlace. Sabiendo que es lineal, podemos decir entonces que el tipo de geometría corresponde a lineal. De acuerdo con el cuadro, el ángulo de enlace de una geometría lineal es de 180 grados. Y para una geometría que es lineal con un enlace de 180 grados, su hibridación va a ser ESP. Y ya para concluir, ¿cómo es la molécula como tal? Si ustedes logran ver, la molécula es asimétrica. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene electronegatividad distinta al cloro. Entonces no va a haber una simetría entre ellas dos, no va a haber un balance entre ellas dos. Al ser asimétrica, la molécula corresponde o le correspondería ser una molécula polar. Un ejemplo, imaginándolo, ¿verdad? Nada más imaginando como algo distinto para que ustedes vean la diferencia. Si aquí hubiera habido otro cloro, tenemos el hidrógeno en el centro y los dos cloros a los lados están equilibrando la molécula. En ese caso hubiera sido simétrica y por lo tanto sería apolar. Estoy inventando un ejemplo, no es que se va a dar el ejemplo HCl2, pero es nada más para poder entender la diferencia. Si tuviéramos Cl aquí y la H en centro, lo que sucede es que se equilibra la molécula, es simétrica y entonces hubiera sido apolar. Pero como aquí no hay simetría entre ellos dos,
la molécula sería polar.